Nuevamente, buenas tardes para todos. Les agradezco su puntualidad. En la tarde de hoy vamos a desarrollar nuestra última sesión del componente práctico, en el cual debemos realizar las prácticas 5, 6 y 7 de el protocolo que encuentran en el aula del componente práctico. Entonces, aquí lo que tenemos es un resumen de las actividades propuestas y lo que nos falta por realizar. De esta manera, entonces, ya realizamos práctica 1, 2, 3 y 4. Ustedes deben en este momento ya tener, espero, listos los informes de estas prácticas. Hubo unos grupos muy juiciosos que ya me enviaron los adelantos de esta actividad, los felicito. En los próximos días estaré haciendo la retroalimentación. No la he podido hacer debido a que estamos en componente práctico con otros grupos y pues son jornadas extensas donde estamos pues, acompañándolos y pues por eso no he podido revisarlos. Espero ya la próxima semana hacerlo. Y el día de hoy vamos a realizar prácticas 5, 6 y 7. Realmente son prácticas sencillas. También hay videos explicativos donde los pueden revisar, más esta actividad que vamos a hacer hoy, donde los voy a acompañar hasta las 8 de la noche. Recuerden que hoy también les doy ese enlace para el cuestionario final, el que ustedes deben resolver y donde van a obtener al final una puntuación de 15 puntos del componente práctico debido a ese cuestionario. Bueno, empecemos entonces con la práctica 5 que tiene que ver con mitosis y meiosis. Entonces vamos a ver rápidamente unos conceptos claves que nos van a llevar a lo que es mitosis y meiosis. Entonces, veníamos de trabajar la tarea 2, donde hablábamos de genética, de esas transformaciones que hay en el ADN, y pues veíamos que dentro del núcleo de los eucariotas encontramos esa información genética que está empaquetada en lo que conocemos como cromosomas y que eso es, a su vez, esos cromosomas están compuestos por el ADN, sus genes y sus alelos. En esos cromosomas, pues, ¿qué encontramos? Una estructura química que ya habíamos visto que básicamente son nucleótidos, donde tenemos una base nitrogenada, un azúcar, que generalmente es una pentosa, y un fosfato. Ahí también encontramos lo que conocemos como alelos y genes, que es lo que nos dan esa información que nos van a suministrar tanto papá y mamá para que al final tengamos unos rasgos característicos que son propios de cada uno de nosotros. Ahí es donde tomamos esa información para definir nuestra forma de los ojos, la forma de la cara, perdón, hago ingreso a otro compañero, si somos altos, si somos bajos, si tenemos el cabello claro, oscuro, esas características nos lo da nuestra información del ADN. Todos los seres vivos ahí tenemos esa información, seamos de reproducción sexual o asexual, en esa información va a estar aquí suministrada. Todo cómo va a ser ese nuevo hijo, ese nuevo ser vivo, se encuentra ahí. Cuando hablamos de mitosis y meiosis, también es importante que aclaremos dónde encontramos esa información y cómo va a variar. Entonces, los seres vivos, si hablamos más de los que tenemos, que somos pluricelulares y nos reproducimos de forma sexual, tenemos células somáticas y células sexuales. Las células somáticas son todas aquellas que conforman la mayoría de nuestros órganos. Entonces, usted lo ve en la tarea 2. Células que conforman nuestra piel, es decir, células epiteliales, aquí la tenemos. Células que conforman nuestros músculos, aquí están. Células que se encuentran en lugares que dan un funcionamiento al sistema excretor, vean, aquí están las células secretoras. Células que nos permiten movilidad, flexibilidad en algunas zonas del cartílago. Zonas que nos sirven de reserva de energía, las adiposas, las células nerviosas, que juegan un papel fundamental en el comportamiento de un ser humano, de su movimiento, de su pensar, y sus células óseas, que pues nos dan la conformación de nuestros huesos. Estas células, su función no tiene nada que ver con la reproducción.
como tal de ese ser vivo, pero sí deben reproducirse, pues porque deben regenerar estas células que acompañan a estos seres vivos, hacer una regeneración después de que esta célula ha pasado ya por diferentes etapas. La forma como se reproducen esas células somáticas es a través de la mitosis, porque de una célula madre van a salir dos células hijas que deben tener la misma información genética y la misma función. Por eso, entonces les recalco, células somáticas realizan mitosis. Pero en las células sexuales, es decir, en los óvulos y espermatozoides, no ocurre lo mismo. Su función sí es unirse a otra célula para complementarse y de esta forma crear un nuevo ser vivo. Estas células, por tanto, no deben tener toda la información genética del ser humano y completada. Es decir, si por ejemplo, perdón, tuviéramos los seres humanos 43 pares de cromosomas, realmente son 23, pero si fueran, por ejemplo, 43, las células somáticas deben producir células que tengan las mismas características, los mismos 43, los mismos 23 pares de cromosomas, porque deben salir en las mismas funciones, en la misma forma, en la misma función. Sexuales, una información la va a dar el espermatozoide y la otra información la va a dar el óvulo. Por lo tanto, ellos no deben tener toda la complementariedad, en este caso, por ejemplo, de los seres humanos, sino tienen que tener la mitad de la información. Ya no tendría 23 pares de cromosomas, sino solamente la mitad, porque de esta manera se va a complementar con la otra célula y van a conformar un nuevo ser vivo. Por tal razón, las células sexuales requieren un tipo de reproducción especial que únicamente les ocurre a ellas y se llama la mitosis, porque de una célula madre deben salir 4 células hijas que contienen la mitad de la información de esa célula original. Ahí me cambia ese concepto. No sé si haya preguntas de esta parte. ¿O es claro, muchachos? Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, continuamos y vamos a iniciar este proceso de el tipo de reproducción o cómo se reproducen estas células. Normalmente las células deben tener un ciclo de vida en el cual, pues primero deben realizar sus funciones, poder comunicarse con otras células, hacer su actividad metabólica, hacer la replicación del ADN y de esta forma, cuando ya esté lista, ahí sí, poder de alguna manera, poder generar nuevas células. Entonces, ingresaría a lo que se conoce como ciclo celular, que únicamente nos va a ocurrir a los que contenemos células eucariotas, es decir, animales, vegetales, hongos y los protistas. Acuérdense que cuando hablo de protistas es que estoy hablando de algas y protozoos. En nosotros es que van a ocurrir estos procesos. Entonces, siempre vamos a empezar con una fase larga, donde se va a dar la interfase. Es un comienzo largo porque la célula se debe preparar para este proceso de reproducción. Y cuando ya esté lista, haya duplicado su ADN, ahí sí empieza el proceso de división celular, que ahí es donde podemos ver que es mitosis para células somáticas o meiosis para células sexuales. Entonces, como es un ciclo, puede empezar en cualquier parte, pero podríamos dar inicio aquí en esta fase G o fase G0, donde inicia el ciclo y empieza el proceso de la fase S, donde la célula debe empezar a hacer una síntesis de su ADN, es decir, debe empezar a replicar, a duplicar la información genética que está contenida en los cromosomas.
Luego iniciaría una fase G2 en donde continúa el crecimiento, pero en este caso lo que está empezando a hacer es empezar a, digamos que abolir un poco donde estaba contenido este ADN, que es que el núcleo, esa membrana nuclear debe desaparecer porque como estamos duplicando la información que ahí está presente, pues este núcleo no lo va a poder contener, de tal manera que es necesario que se habilite de alguna manera la posibilidad de ocupar ese espacio de dos ADNs que se están generando acá. Una vez ya esté listo, entonces ingresaríamos a este ciclo de mitosis que se conoce como fase M, que tiene 5 fases principales. Después de esto, pues ya se va a hacer la división de la célula y tendríamos 2 células hijas con la misma información genética, con las mismas funciones, pero que requiere de hacer una división para que el proceso inicie y se realice de la mejor manera. De esta manera, entonces, vamos a ingresar al primer paso, que es la mitosis. Entonces, les contaba hace un momento que estábamos en esa fase S2, donde se está preparando esta célula, donde la información del ADN ya se empezó a replicar y empezamos a dividir o a romper esta membrana nuclear. Se conoce como profase temprana. Esta membrana nuclear pues debe desaparecer porque, como les digo, la cantidad de ADN no la puede contener en ese solo sitio y además tiene que ahora establecerse en sitios diferentes para que se creen 2 nuevas células. Y ya vamos a esta fase completa de la profase. El núcleo está completamente desaparecido, la membrana nuclear desaparecida y el ADN que está empaquetado en estos cromosomas se ha ubicado en el centro del núcleo. Pero como no puede estar separado, pues ha creado unos usos acromáticos, que es esto que ustedes ven acá, que son unos microtúbulos que van a atravesar normalmente estos cromosomas. Ustedes van a ver que normalmente los conocemos como si fueran unas X. Realmente la información está empaquetadita como nubes y se unen en la mitad por lo que se llama centriolo. Y de esta manera se complementan con la otra mitad del ADN. Entonces, como están empaquetaditos, pues debe pasar algo que ayude a mantenerlos en el centro y que no se vayan a disolver en el resto de la célula. Así que aparece este uso acromático que los va a atravesar a estos cromosomas a través de ese centriolo. En la metafase, entonces, ya ocurrió este proceso del uso acromático y los cromosomas se van a ir hacia el centro. En toda la mitad se van a ir. ¿Para qué? Para poderse organizar, para poder establecer cuál es la mitad de esto que estamos creando. Recuerden que aquí estamos el doble de la información y una parte se va a ir a un polo de la célula y la otra parte al otro polo. Y eso que les acabo de contar va a ir a otra fase que se conoce como anafase. Les acabo de contar que esto realmente no es todo un cromosoma, sino que es la mitad realmente lo que es un cromosoma y como se ha duplicado es que se une a otro y por eso se ven como pequeñas X. Entonces, realmente esa información completica es esto que estamos viendo acá. En la anafase, entonces, el uso acromático lo que va a hacer es trasladar la mitad de la información hacia el polo y la otra mitad hacia el otro extremo. En la metafase, pues, se deben crear nuevos núcleos que me acojan esta información genética que se había creado, la conserven y finalmente ingresamos a la telofase. ¿Qué es la telofase? Ya están los núcleos definidos, cada uno con su información genética, la misma información que tenía esa célula original, pero debemos ahora aumentar la membrana nuclear, duplicar su tamaño, para que en algún momento se pueda dividir en la mitad y tenga 2 células hijas con la misma información genética, con las mismas funciones, el mismo tamaño de la célula madre. No sé si haya dudas en este momento. Daniel, depende de la especie que estemos hablando. Por ejemplo, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, si esta célula era célula humana, tendría 23 pares de cromosomas. Al duplicarse, tendría en este momento entonces 46 pares de cromosomas. Esos 46 se ubicarían aquí en el centro
y cuando ya estemos en anafase, 23 se van a ir por este polo, otros 23 pares se van a ir a este otro, para que al final tengan dos núcleos, cada uno con esos 23 pares de cromosomas, y al duplicar la membrana, los organelos que están aquí adentro y dividirla, estas dos células hijas tengan esa misma información, en este ejemplo, 23 pares de cromosomas, y por lo tanto tendrían la misma función, las mismas características de esta célula madre. ¿Más preguntas? Listo. ¿Clara esta parte de la mitosis? Listo, gracias. Entonces, ¿cómo se ve esto que hablábamos teóricamente, realmente en una célula madre? Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, como profase, que vean que teníamos un núcleo y aquí desapareció ese núcleo de la membrana nuclear. ¿Cómo lo observaríamos en esta fase? Veanla acá. ¿Qué es la célula? Esto que tenemos acá. Y el núcleo debería verse bien definido, como lo vimos en la semana anterior. ¿Se acuerdan cuando veíamos la célula cebolla que se veía ese punto del núcleo bien definido? Así debería verse. Vean estas de acá. Esta es la célula y el núcleo está completamente definido, tiene un color bien fuerte que me muestra que hay un núcleo en toda la mitad de esta célula. Entonces la profase, lo que yo encuentro es que hay cantidad de ADN que se ve, pero no veo el núcleo definido como lo veo en estas células de por acá. Aquí sé que inicia la profase. Nos devolvemos. Estaban aquí empaquetaditos, regaditos, lo que debo hacer es llevarlos al centro. Esa es la metafase. ¿Cómo lo vemos en la realidad? Veanla acá. En el centro se ven unos punticos definidos con unas líneas que es el uso cromático, pero claramente definido que hay algo en el centro. ¿Eso qué son? Los cromosomas duplicados en toda la mitad. Luego de esto, el uso acromático va a hacer que la mitad de la información se vaya a un polo y la otra mitad hacia el otro extremo. Véanla acá. Parece, yo siempre les digo con esta gráfica que parece como si un gato hubiera rasgado ese núcleo. Lo que realmente está ocurriendo es que estos cromosomas se están yendo hacia el centro. Eso es lo que está pasando ahí. Después, ¿qué va a ocurrir? Pues deben aparecer dos nuevos núcleos dentro de la misma célula porque estamos empaquetando este ADN que estaba sin ese núcleo. Véanlo acá. Esa es la telofase. Dentro de una sola célula tenemos dos núcleos definidos. Esa es la telofase. Luego de esto, pues se dividen las células y tendré dos células exactamente iguales a la célula original donde estaba el proceso. Esta que está acá es la interfase. ¿Por qué sé que es la interfase? Porque no se ve el núcleo tan definido como está acá, se ve un poco más pálido y estoy viendo cómo se está concentrando en un solo lugar. Ahí es donde se están duplicando el ADN y estamos perdiendo el núcleo para que se pueda dar toda esa transformación. Esto que tienen acá son células que se tomaron a partir del ápice de la raíz de una cebolla y vale la pena aclarar que todas las células no están haciendo el mismo o no están en la misma fase de reproducción al mismo tiempo. Cada célula es independiente. Cuando requiere hacer ese proceso de reproducción, lo va a hacer. Aquí estamos viendo la misma imagen de la raíz. Hay algunas que no estaban en ningún proceso de reproducción, simplemente estaban haciendo su vida activa de generar metabolismo, relaciones con el ambiente, de hacer la función específica que en este caso era la raíz, entonces por lo tanto era su función de crecimiento, de absorción de agua, pero la que lo requiere pues necesita que inicie ese proceso de reproducción, tal cual pasa con nosotros los seres humanos. Nuestras células están en constante reproducción, sobre todo cuando somos niños, rápidamente están en ese crecimiento, y cuando llegamos ya a una edad adulta se frena un poco este crecimiento, pero también se debe hacer constante pues, para regenerar esas células que ya han muerto, que han cumplido su ciclo de vida. ¿Preguntas de este proceso?
Bueno, vamos entonces con la siguiente etapa. Entonces, la meiosis, como les decía, únicamente ocurre en las células sexuales, óvulos y espermatozoides. No puede ocurrir en otras células porque ellas son las encargadas de la reproducción de esos organismos. La función de la meiosis va a ser que de una célula madre, al final vamos a obtener 4 células hijas con la mitad de la información genética. Es decir, si aquí tenía 23 pares de cromosomas, ahora cada célula hija va a tener solamente 23 cromosomas, no pares, 23 cromosomas, no pares de cromosomas. Y la función de ellos, pues finalmente va a ser crear un nuevo ser vivo si logra unirse a otra célula sexual. Entonces, los pasos que se deben dar son muy parecidos a los de la mitosis. En este caso, tiene prácticamente las mismas 5 fases, solamente que se vuelven a repetir para originar al final esas 4 células hijas con la mitad de la información genética. Entonces, vamos a revisarlas. Profase 1. Entonces, igual que vimos en el anterior, lo que ocurre es que se empieza a duplicar el ADN. Entonces, la parte azul es la información genética original y la parte roja es ese duplicado que se está dando. Recuerden que el ADN lo que está haciendo es condensando la información en esos cromosomas. Y adicional a esto, están originándose estos usos acromáticos para poder ya darle paso a las nuevas células que se van a crear. Es decir, en este caso, el ADN que va a llevar cada una de ellas. Metafase 2, igual que en la mitosis, lo que va a hacer es llevar estos cromosomas a el centro, en toda la mitad, y ese uso acromático que se estaba generando aquí, ya lo que va a hacer es atravesar el centriolo de estos cromosomas para que en la anafase 1 puedan ser transportada la información, la mitad de la información hacia un extremo y después al otro. Les pido el favor que revisen muy bien los colores que teníamos acá. Les decía que en la parte azul me indicaba el ADN original, el rojo el duplicado, uno que esperaría que siguieran completamente azul o completamente rojo. Pero fíjense en los colores. Es una combinación constante. ¿A qué se debe esto? Pues porque, si recordamos nuestra tarea 2 cuando hacíamos esos cuadros de Punnett, siempre hablábamos de alelos. Ejemplo, hablábamos de un heterocigoto, para recordarles un poquito más, de homocigotos dominantes o de homocigotos recesivos. Cada letra que tenemos ahí significa o me da a conocer o a entender un alelo. Cada alelo lo da la información de papá, el otro la información de mamá. Deben complementarse. Pero siempre todos tenemos 2. Lo que ocurre en este proceso es que originalmente esta parejita estaba aquí adentro. Esa es la información que se está duplicando, pero cuando se fue a la anafase a dividirse, pues eso tenía que partir por aquí la información. Ejemplo, este cromosoma se iba con este alelo dominante y este de aquí se iba con la información del alelo recesivo para la característica que estaban en ese momento sosteniendo. De tal manera que cuando se combinen estas células con otras, pues es que pueden haber esas diferencias entre los hijos. Me hago entender. Si ustedes tienen hermanos o ustedes tienen hijos, van a darse cuenta que tienen características muy similares, pero van a haber pequeñas cosas que van a hacer que cambien. Eso depende es de esta diferenciación y división que se va a dar durante la meiosis. Importantísimo que tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Pues estar hablando de la misma información de papá o de mamá, pero para un hijo se pudo haber ido esta información dominante y para el otro la información recesiva, siendo hijos de la misma persona. Pero en este juego de la meiosis, pues se dio al azar un gen o el otro. Esto puede hacer o que yo me parezca mucho a mis hermanos, por ejemplo, si mis papás tuvieran esos alelos homocigotos, ya sean dominantes o recesivos, todos los hijos tendrían esa información. Así se dividen, va a ser la misma información. Los heterocigotos puede ser al azar. Puede ser que yo me parezca mucho a un hermano,
pero la forma de los ojos de uno es más redondo, el otro es más alargado. Uno es más bajito, otro es más alto. Uno salió más morenito, el otro más blanquito. Depende de esta caracterización que se vaya a dar. Sin embargo, al ser los mismos padres, pues van a seguir patrones muy parecidos con pequeños cambios de uno u otro, o hay hermanos en que sí va a ser muy radical estos cambios, pues porque sobre todo los padres pudieran haber tenido estos heterocigotos, hacer cambios entre uno y otro. Bueno, ya pues la anafase lo que está haciendo es llevar este nuevo ADN hacia los extremos. La telofase 1 pues está, ya tiene empaquetados aquí la información genética que va a estar, pero en este caso todavía siguen conteniendo 23 pares de cromosomas cada uno. Y recuerden que acá lo que van a salir son células con 23 cromosomas, no pares de cromosomas, 23 cromosomas. Aquí se dividen las células y me van a salir de esta célula original 2 células hijas con la misma información genética en cuanto a cantidad, es decir, si el ejemplo son 23 pares de cromosomas, esos tendrían 23 pares de cromosomas. Pero ya desde acá no tienen exactamente la misma información. Fíjense en los colores. Aquí claramente vemos parte azul, parte roja. Aquí en estos ya vemos un cromosoma azul con ciertas partes rojas, cromosomas rojas con ciertas partes azules. Entonces, se dividen y ingresan a la profase 2. No hay eliminación del núcleo o su membrana nuclear, pues porque todavía no existía, pero sí requerimos que se haga esta división de sus pares de cromosomas, porque deben haber solamente cromosomas, no pares de cromosomas. Así que nuevamente se vuelve a originar ese uso cromático que en la metafase va a llevar a estos cromosomas que ya se habían estipulado hacia el centro de la célula. Este uso cromático va a hacer a que se lleven a los extremos de estas células, pero vean cómo están empaquetadas, vean las diferencias de colores. Todos están viniendo, supone, de la misma célula, pero vean, viene rojo con un trocito azul, esta es completamente roja, esta es azul con extremos rojos, esta es completamente azul. Estos cambios de colores para que caigamos en cuenta en esto, estamos llevando alelos diferentes, así estemos hablando de la misma célula del mismo ser humano. Llevan esa mitad de la información, entonces ya no estamos hablando de 23 pares de cromosomas en el caso de nosotros, sino que hay 23 cromosomas a este lado y 23 cromosomas a este otro. Igual está ocurriendo con la otra célula hermanita de este. Ingresan a la telofase 2, citoquinesis 2, donde estas células se van a dividir, van a crear un nuevo núcleo, y de aquí sale como resultado entonces 4 células hijas con la mitad de la información genética de esta célula original. ¿Preguntas de esta parte? Bueno, veo que no. Entonces, vamos a irnos al protocolo para que entendamos de qué se trata esto. Entonces, vamos a dirigirnos a la práctica número 5. Y aquí, pues me da nuevamente propósito, metas, competencias, me da la descripción de la práctica y me dice que vea un video que está informativo acá. Entonces debemos darle clic y visualizar ese video. Creo que no tiene más de 7, 8 minutos. Y con él deben complementar la información. Igual, si ustedes me pusieron atención, ahí pueden revisar qué es lo que está pasando aquí. Entonces, la idea es que ustedes señalen en estas imágenes lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo acá? Realmente son procesos de mitosis. Más que de meiosis, es proceso de mitosis. Entonces, ustedes, la idea es que con la opción de ampliar que tenemos aquí, con nuestras pantallas de los computadores o los que están trabajando en el computador, pueden ampliar la imagen e identificar en qué fase se encuentran de la división celular. Entonces, pueden revisar y en alguna ven que hay 2 núcleos, entonces, ¿qué podemos decir? Que hay una telefase. Si veo que el núcleo no está bien definido, sino que se ve que se está perdiendo ese núcleo, seguramente es porque está en fase de profase. Entonces, lo señalan, indican en la fase que están y hacen una pequeña explicación de esa fase que está ocurriendo ahí. Adicional a esto, entonces nos piden que ingresemos a esta presentación de la práctica 6 de mitosis y meiosis y que utilicemos las diapositivas donde tiene
un juego que se llama Jeopardy, que es un juego estadounidense que es muy común, es muy reconocido en Estados Unidos. Y la idea es que ustedes jueguen con esas preguntas que están en esta práctica. Entonces, realmente en la práctica, pues vemos el resumen de lo que les acabo de explicar, de esas fases de la mitosis y la meiosis, de cómo se ven en el microscopio. Y aquí, desde la página 13, en grande está Jeopardy. Ahí es el juego. Entonces, la idea es que ustedes escojan una de estas tres opciones, o la opción A, la opción B, C o D. Y el juego en qué radica, en que a uno le hacen unas preguntas y a la medida que uno va respondiendo adecuadamente esas preguntas, pues va ganando un dinero, es un dinero hipotético obviamente en este caso, y va a ir resolviendo esas preguntas que tenemos acá. Como ustedes, por lo que me entregaron de actividad de informe la semana pasada, me di cuenta que la mayoría hicieron grupos de trabajo. Entonces, la idea es que si son dos, si son tres, la idea es que entre ustedes hagan este juego y por favor me escriban las preguntas o las respuestas y preguntas en el informe de laboratorio. Entonces, por ejemplo, yo escojo la opción A, Cristian la opción B y Diana la opción C. Entre nosotros nos hacemos las preguntas, las contestamos y miramos si las resolvimos correctamente o no. ¿Dónde colocamos las preguntas? Entonces, en el anexo, para el informe número 4, nos vamos a la práctica 5. Y aquí vamos a encontrar, perdón, la práctica, aquí vamos a encontrar unas preguntas, describir concretamente qué es la mitosis y la meiosis, qué es lo que están observando en las imágenes, qué tipo de células están ahí, entonces ya vimos si son somáticas o si son sexuales, cuántos cromosomas posee la célula cuando hace mitosis, cuántos cromosomas cuando hace meiosis, es decir, ese resultado al final que van a tener. Y aquí, donde está la tabla 7, me van a colocar el resultado. Entonces, si es uno, pues solamente contesta o pone aquí la información de usted solito. Si son dos, entonces colocan dos tablas de estas. Entonces, nombre de Dolly Tenjo, código tal, la opción que responde. Entonces, Dolly escogió el A, la fecha de hoy, 4 de julio. Y las respuestas que coloqué para esas preguntas que tengo acá. Y otro cuadrito para Cristian, que escogió el C y que tengan ahí sus respuestas. Entonces, aquí lo que van a encontrar es en la opción A, una imagen y la pregunta que deben diseñar. Entonces, la idea es que ustedes jueguen con esa información y entre ustedes puedan ayudarse a resolver si es correcto o no esa célula o esa fase de la célula que ustedes están indicando. Y hacen lo mismo con la pregunta A, B, bueno, con las opciones A, B y las 5 preguntas que hay para cada una de ellas. ¿Preguntas de esta parte? Giovanni, sí pueden haber algunas fallas. Digamos que la naturaleza es muy sabia y en la mayoría de casos no hay fallas, pero sí tienen a ver, por ejemplo, cuando hablamos de un síndrome, por ejemplo, los que están aquí psicólogos, el síndrome de Down es un error que ocurre ahí. En una de esas duplicaciones del ADN y separaciones, en vez de haber creado un solo alelo, crean dos, que cuando se unen a la célula o al espermatozoide, realmente esa información genética, ese gen que estaba conformado por dos alelos, al final va a tener tres. Eso es el síndrome de Down, que en el cromosoma 21 no hay dos alelos, sino tres. Así pueden haber fallas, son lo que conocemos como mutaciones, pero en la gran mayoría de casos no ocurren. Hay muchas enfermedades, hay muchos rasgos que tienen que ver con estos cambios genéticos que pueden verse implicados porque estamos expuestos a ciertas sustancias, que pueden verse implicadas por el tipo de comida que podemos estar consumiendo, a la radiación. Entonces, todo esto va a influir. Pero, como te digo, en la mayoría de procesos eso no ocurre. Listo. Entonces, esa sería esta práctica. Iríamos a la práctica 6. La práctica 6 tiene que ver con fenómenos de transporte celular. Y para ello hay que recordar o establecer qué es la membrana nuclear. Entonces, la membrana nuclear está compuesta por una bicapa lipídica, es decir, dos capas. Esta que ustedes ven aquí es una y la de abajo es otra. Cada una de esas bicapas están conformadas por fosfolípidos que tienen una fase polar, que son esos extremos, y una fase apolar. Esto
tener dos tipos de polaridades es lo que permite que esta membrana sea permeable, es decir, que solamente permita el ingreso o salida de ciertas sustancias, pues porque la célula no se puede dar el gusto de gastar energía innecesariamente, debe saber exactamente qué requiere que entre y qué requiere que salga. Entonces, esa capacidad que le da esta bipolaridad es la que le va a dar esa característica que tiene la membrana. Adicional a esto, las membranas tienen proteínas que pueden estar incrustadas a una sola capa de la membrana o puede atravesarla completa. Generalmente, estas proteínas que atraviesan completamente la membrana tienen la función de ayudarme a transportar sustancias que requieran una ampliación o un poro que no pueda atravesar la membrana. Las proteínas en algún momento, con la adición o el gasto de energía, van a permitir abrir como una especie de túnel, una especie de canal, para que a través de ella pase una sustancia que entre o salga de la célula. La membrana también contiene carbohidratos que generalmente están unidos a otras sustancias, como por ejemplo a otros fosfolípidos, a otras proteínas, y su función va a ser, en este caso, ayudarnos a identificar ciertas sustancias que se encuentren en el exterior y poder darles información a la célula. Entonces, cuando hablamos de transporte o estos fenómenos de transporte celular, entonces es importante que aclaremos que para haber transporte celular es porque tenemos una diferencia de concentraciones de algún soluto. Entonces, eso que está aquí sería la membrana celular, esta sería la parte externa, esta sería la parte interna. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que en la parte interna hay menos solutos que en la parte exterior. Ese cambio, esa diferencia entre un soluto de un lado al otro lo conocemos como gradiente. Y ese gradiente pues debe variar para permitirnos el paso de un lado al otro. Ese paso de la membrana puede ser un transporte pasivo o un transporte activo, dependiendo de si requiera o no requiera un gasto de energía. Entonces, por ejemplo, si esta molécula quisiéramos transportarla hacia el interior de la célula, pues realmente ocurriría un transporte pasivo. ¿Por qué? Por un proceso que se llama ósmosis, en donde la membrana y las condiciones de las soluciones que están tanto en el interior como en el exterior van a buscar el equilibrio entre ellas. Un equilibrio que permita que haya aproximadamente la misma cantidad de sustancias tanto adentro como afuera de ellas. ¿Cómo vamos a pasar de donde hay mayor cantidad de solutos a donde hay una menor cantidad? No hay que requerir un gasto de energía porque la naturaleza misma va a permitir ese cambio. Ojo con esto, no puede ser cualquier sustancia, debe ser una sustancia de pequeño tamaño y que tenga características similares a la membrana y que permitan su paso. Eso sería transporte pasivo. Pero si lo que quiero es hacerlo al revés, de la parte donde hay menos solutos, atravesar, por ejemplo, esta partícula hacia el otro extremo donde hay mucho más, esto sí requiere un gasto de energía. Los seres vivos acumulamos energía en forma de ATP. Ese ATP lo que va a hacer es permitirme movilizar esta molécula que estaba en el gradiente con menor cantidad a donde hay más. Esto naturalmente no se puede hacer sin regasto de energía. Se requiere un gasto de energía para poder hacer esa transformación. De tal manera que así no sea necesario o sea, debe ser necesario para que ocurra esto, no tiene que hacerlo al azar, debe ser necesario para hacerlo porque va a requerir un gasto de energía. Y al requerir gasto de energía se conoce como un transporte activo. En cuanto a ese proceso de transporte pasivo, digamos que el proceso más conocido de ellos es este que es la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Entonces, para la ósmosis, pues tendríamos una membrana, que en este caso me estaría representando esta línea en la mitad, que sería la membrana celular, que ya sabemos que es permeable
Y como es un transporte pasivo, pues lo que va a buscar es que las moléculas donde hay una mayor concentración se muevan hacia aquella donde hay una menor concentración. Y lo van a hacer es por equilibrar esas concentraciones, simplemente pasando lo que requiere de un lado al otro hasta que se mantengan en equilibrio, hasta que ocurra este proceso. Aquí en este lado veíamos más partículas rojas que azules, aquí más azules que rojas, es decir, aquí había más agua que solutos, y al final de ese proceso de ósmosis se movilizó agua del interior al exterior de la célula, solutos del exterior al interior, hasta que en ambos fases, tanto adentro como fuera de la célula, esté la misma concentración de esta sustancia. Llevando ya esto, entonces la ósmosis depende muchísimo de el tipo de sustancias que estén acompañando tanto el interior como el exterior de la célula. Entonces, esto que tenemos de azulito sería la membrana, perdón, amarillo la membrana y azul sería el interior de la célula, la parte como rosada sería el exterior, y estos punticos rojos serían solutos que se encuentran tanto adentro como afuera. Entonces, se dice que la solución que hay tanto adentro como afuera de esta célula es una solución isotónica porque, si se fijan en la cantidad de solutos, tienen exactamente la misma concentración, los mismos solutos, el interior como el exterior de la célula. Al lograr ese equilibrio, entonces realmente no va a haber un flujo de agua ni de solutos porque están en equilibrio. La célula está protegida, es un estado ideal para ella. Por ejemplo, una solución isotónica es la sangre. La sangre tiene la concentración ideal de azúcares, de sales, que requiere tanto el interior como exterior de la célula y de esta forma se mantiene en su estado natural. No tiene que dar o sacar alguna sustancia para el equilibrio porque es su estado natural, es lo que es el ideal. Pero si lo que ocurre es que en el exterior hay mayor concentración de solutos que en el interior, esta solución externa la vamos a conocer como hipertónica, ya que hay una mayor concentración de solutos. Les contaba hace un momento que se requiere que haya un movimiento tanto de agua como solutos para que las dos partes tengamos la misma concentración, tanto de solutos como de agua. En este caso, que en la parte externa es una solución hipertónica con una gran cantidad de solutos, pues lo que va a ocurrir es que debe ingresar agua al exterior, es decir, la célula va a sacar agua y va a ingresar estos solutos al interior de la célula. La célula va a perder agua, va a ingresar solutos, pero va a perder agua para poder llegar al equilibrio. Esta parte hipertónica no es tan saludable, pues porque va a afectar de alguna manera, al perder agua, a la célula. ¿Puede pasar? Sí. Cuando, por ejemplo, consumimos una gran cantidad de azúcar, una gran cantidad de sal, esto es lo que estamos haciendo con nuestras células, afectándolas de cierta manera. Ya vamos a ver unas fotos un poco más claras para identificar qué es lo que está ocurriendo ahí. Y el estado hipotónico o la solución hipotónica es cuando la solución que está en este caso externa tiene una menor concentración de partículas de soluto con respecto a lo que hay en el interior. Nuevamente debe haber un flujo tanto de agua como de estos solutos para que en ambos casos, tanto interior como exterior, haya un equilibrio. Así esté afectando a la célula, lo que va a buscar es un equilibrio pues, para que en algún momento se pueda recuperar. De tal manera que afuera vemos menos solutos, pero hay mayor cantidad de agua. Así sea en espacio y lo que vemos, eso está representando el agua. Y en el interior vemos una gran cantidad de solutos y agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como en el exterior hay mayor cantidad de agua, del exterior va a ingresar agua a la célula y de la célula van a salir estos solutos hasta que estén en equilibrio. Obviamente también eso va a ver afectada a esta célula. Aquí entonces tenemos esas imágenes de, primero, de esas soluciones y dos, cómo me van a transformar la célula. Entonces, estado isotónico les contaba que era un estado ideal. Generalmente, es, por ejemplo, para solución salina, para sal cloruro de sodio, es 0,9%. Si ustedes han sido curiosos y alguna vez han estado hospitalizados o algún familiar, van a ver que el suero fisiológico es una concentración del 0,9% de cloruro de sodio.
Es una solución isotónica porque busca contener la misma concentración de sal que tiene una célula en su estado natural dentro de nuestro organismo. De tal manera que aquí nuestras células animales, que en este caso son eritrocitos, tienen su forma natural, que son unas células más bien cilíndricas. Permítame un segundo, habilito acá el ingreso. Son células cilíndricas con una pequeña hendidura en la mitad. Esa es la forma típica de una célula sanguínea, de un glóbulo rojo. ¿Qué pasa con la célula vegetal? Lo veíamos hace 8 días. Tiene una pared celular bastante gruesa, membrana nuclear, los cloroplastos y la vacuola, una vacuola bastante grande, donde están almacenando agua. Eso es estado isotónico. Pero ¿cómo se van a transformar estas células si lo que ocurre es que en el exterior no hay esta solución isotónica, sino una solución hipertónica? Recuerden que hipertónica es que tiene una mayor concentración de solutos en el exterior con respecto al interior. Para buscar el equilibrio, el interior de la célula va a sacar agua y del interior, perdón, del exterior va a ingresar solutos. ¿Qué ocurre con nuestras células? Entonces, la célula animal, de esta forma cilíndrica que teníamos, pues al perder agua, se ve completamente irregular, como desinflada, pues porque perdió agua, que está completamente deshidratada. ¿Qué tan deshidratada va a estar? Depende de la concentración de esta solución hipertónica. Entre más hipertónica es, más fácil va a deshidratar la célula y la puede llevar a que la célula muera. ¿Qué ocurre con la célula vegetal? La célula vegetal, al tener esta pared celular, es bastante rígida, muy fuerte. No se van a ver cambios tan drásticos como en la célula de los glóbulos rojos. La pared se va a mantener intacta. Pero si nos fijamos muy bien en el citoplasma y sobre todo en la vacuola, vean que ahí sí notamos la deshidratación. No se ve tan llenita, completamente llena de citoplasma de agua, sino que vemos ya unos espacios entre la pared y el citoplasma, porque perdió agua. Estado hipotónico, esa solución hipotónica es porque en el exterior estamos dando una concentración menor a la ideal. De tal manera que del exterior debe ingresar agua a la célula y de la célula estos solutos deben salir. ¿Qué va a ocurrir con la célula animal? Pues va a ingresar agua, tanta agua como hipotónica sea la solución, hasta que en algún momento ya la membrana celular no la va a soportar y se puede romper. La palabra técnica es que se va a alisar, hace lisis la célula. Puede romperse debido ya a exceso de agua. ¿Qué pasa con la célula vegetal? La pared sigue dando una gran resistencia, pero puede darse que ya no se ve tan rectangular la célula, sino que vemos ya algunas esquinas más bien redondeadas y se ve que tiene acumulación de agua. Entonces, aquí lo que vemos es que las concentraciones sí me van a afectar a nuestras células. Es importante una buena alimentación porque obviamente lo va a ver afectado. En ocasiones cuando estamos enfermos requeremos uno u otro de estas soluciones, pues para que, dependiendo de la enfermedad, obviamente, las células actúen y cambien porque se ven afectados, por ejemplo, cuando hay un coma diabético, van a tener ciertas características que requieren que la célula se comporte de una manera diferente a como lo estaba haciendo. Pero lo ideal es que manejáramos esta solución isotónica. ¿Preguntas de esta parte? Bueno, digamos que eso que les acabo de contar es lo que vamos a ver en el laboratorio de hoy. Sin embargo, para que nos quede la información, también puede existir el transporte activo que les contaba hace un momento que sí requiere de gasto de energía. Y este gasto de energía se va a dar cuando las condiciones no me permiten un movimiento tan fácil como el que hablábamos ahorita de la ósmosis. ¿Cuándo no me permite eso? Cuando la solución que quiere ingresar o el producto que quiere ingresar no es permeable a la membrana, no permite la permeabilidad que ingrese o que salga, cuando la concentración es diferente o cuando el tamaño de la partícula es mucho mayor a lo que puede atravesar esta membrana sin que la vaya a dañar. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pueden haber gasto de energía donde a través de esas proteínas que les hablaba un momento se abra un canal y permita la entrada o salida de sustancias. También puede darse porque tenemos sustancias
que me van a dar un acople hacia la proteína, de tal manera que haga que cuando pase la partícula, la célula no sienta que esa partícula no tiene la misma permeabilidad que es permitida, digamos que la engaña un poco para que la pueda atravesar. Esos cambios obviamente requieren gasto de energía y pues es desgastante para la célula. En ocasiones debe hacerlo pues porque ahí es necesario que ingrese una u otra sustancia. ¿Qué vamos a hacer para esta parte del componente práctico de la fase o del punto 7? Perdón, la 6. La práctica 6, entonces, ustedes van a encontrar unas imágenes de, sobre todo, cebolla, de lodea y de sangre. Les pediría, por favor, que le den la ampliación, que aprovechando que tenemos PDF y que se puede aumentar, verifiquen las características de la célula. Nosotros vimos, por ejemplo, la cebolla hace 8 días y vimos cómo se veía normalmente. Aquí nos va a dar una concentración y el tipo de tejido que estamos viendo. Simplemente es que ustedes nos digan qué está ocurriendo acá. Entonces, es una ósmosis donde la sustancia que está ingresando es una solución. Ustedes, dependiendo de lo que estén viendo ahí, pueden decirme si es isotónica, hipotónica, hipertónica y qué está ocurriendo con la célula. Igual, con la siguiente imagen, vean, es cebolla al 10% de sal. Revisen qué es lo que está ocurriendo acá, cómo ha cambiado. Estas son eritrocitos, es decir, glóbulos rojos. Revisen muy bien si los ven más redonditos, si los ven más bien como desinflados, a ver qué es lo que está ocurriendo. Nuevamente eritrocitos, pero en una solución del 0.9%. Recuerden que esta es la ideal, 0.9% de solución salina es la ideal. Entonces vean qué está ocurriendo y compárenlo. ¿Qué pasa cuando es 0.4% y qué pasa cuando es un 2%? Aquí están esas tres soluciones que acaba de mostrarles. La idea es que ustedes puedan identificar qué tipo de solución es y qué cambios están ocurriendo en esa célula. Y finalmente, dentro del anexo, es que ustedes respondan al final también unas preguntas, estas dos preguntas. ¿Preguntas de esta parte? Gracias, Mayerly. Listo, entonces nos iríamos a nuestra última práctica, que es la de rasgos genéticos en el hombre. Voy a hacer brevemente una explicación porque tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahorita de mitosis y meiosis y con todo lo que hablamos en la tarea número 2. Entonces, cuando hablamos de esas características genéticas, pues hay que recordar que dependen de esa información que se dio cuando se mezcló el espermatozoide con el óvulo, donde tanto papá como mamá dieron una información genética que se complementó para crear un nuevo ser vivo. La unión de los alelos que tenía esta célula con la que tenía acá se conocen como genotipos. ¿Se acuerdan de esa información que hablábamos en la tarea 2? Genotipo me va a establecer es eso, cómo se han acoplado esos alelos. Si hay alelos dominantes, recordemos que el símbolo es una letra mayúscula. Si hay alelos recesivos, estoy hablando de la misma letra, pero la simbolizamos de letra minúscula. Y como son dos, uno que me da papá y otro que me va a dar mamá, siempre los vamos a encontrar en parejitas. Si encontramos para este caso las dos letras mayúsculas, decimos que para ese gen estamos hablando de un homocigoto dominante. Los dos alelos tienen dominancia. Si son las dos letras minúsculas, estamos hablando de un homocigoto recesivo. Heterocigoto es la mezcla de un dominante y un recesivo. Esos son los genes. Fenotipo habla de esos genes que estaban aquí conformándose, cómo se van a expresar físicamente, cómo se van a ver, de qué color de ojo sale, la forma de la nariz, la forma del cabello, la forma de las cejas, la forma de los ojos. Todo eso tiene que ver con estas dos cosas, genotipo y fenotipo. Recuerden que gen me habla de eso, de cómo está el ADN. Y yo siempre les digo que recuerden la F de fenotipo con F de físico, de cómo se va a ver. Dependiendo de esa información, pues teníamos las leyes de Mendel. La que más vamos a ver acá y resumida es la ley, por ejemplo, de la uniformidad, donde Mendel nos hablaba de que cuando teníamos razas puras, cuando hablaba de raza pura, eran miembros de una misma especie que se mezclaban entre ellas y no habían cambios. ¿Qué hacía él? Lo que hizo fue sembrar
semillas de una alberja verde, la mezclaba con otra planta que daba semillas verdes, pues su fruto iba a ser verde. Eran razas puras, no se mezclaban. Si eran semillas amarillas con semillas amarillas, al no mezclarse, seguiría la continuidad de que fueran amarillas. Generalmente, genotípicamente estábamos hablando de homocigotos, o dominantes, o recesivos. Pero él, después de hacer eso, de ver razas puras, empezó a jugar con eso para entender realmente cómo se comportaban las razas, porque no somos así tan cuadriculados, pues por lo menos en este tiempo, antes un poco sí, en este tiempo no lo somos tanto, podemos hacer mezclas de esta información. Entonces, si teníamos un padre que era de raza pura, para, en este caso, una semilla amarilla y otro de raza pura, pero que la semilla era de color verde, pues íbamos a ver qué iba a ocurrir. Entonces, colocamos la información de unos padres en la parte superior y del otro en la primera columna. Y hacemos el cruzamiento. Aquí lo que me está dando son hijos, en este caso, heterocigotos. Los padres eran homocigotos, uno dominante, el otro recesivo, pero los hijos, vean, los 4 son heterocigotos. Podríamos decir que el porcentaje serían 4 de 4 o el 100% de los hijos de ellos, sus genes van a ser exactamente iguales. Fenotipo, físicamente, ¿cómo se va a ver esto? Me dieron bien diferentes el genotipo, son heterocigotos, pero recuerden que cuando hay un alelo dominante, fenotípicamente lo que se va a expresar es esa dominancia. En este caso, la dominancia la daba el color amarillo, entonces fenotípicamente todos los hijos van a ser de color amarillo. Por lo tanto, voy a decir que amarillo van a ser 4 de 4 o el 100% de ellos. ¿Cómo podemos ver eso en la vida real? Cuando tenemos hermanos en que todos nos parecemos mucho. Pues, yo sé que aquí no nos podemos ver, pero yo tengo 2 hermanos y si nos van a los 3, somos muy parecidos. Somos 2 mujeres y un hombre, pero nos parecemos mucho. Seguramente es que en la mezcla de ADN de nuestros padres ocurrió seguramente esto, porque somos muy similares, realmente creen que somos mellizos, pero no, no, cada uno tiene una edad diferente. Entonces, esto puede llegar a ocurrir y esa es la ley de la uniformidad. Cuando se unen dos padres homocigotos, uno dominante y otro recesivo, el 100% de sus hijos van a ser iguales entre ellos, iguales en cuanto al genotipo y en cuanto al fenotipo, y muy parecidos en cuanto al fenotipo al padre dominante. Esa es la ley de la uniformidad. ¿Qué diríamos acá? Pues que esta información se perdió por ningún lado. Estoy viendo que haya la posibilidad de que me dé este color verde. Entonces, con esa información podríamos ir a la siguiente ley de las leyes de Mendel, donde pues ya podemos mezclar genes que sean heterocigotos entre ellos, que cuando se dé la mezcla, hacemos un cuadro de Punnett, lo que tendríamos son unos hijos que pueden salir en cuanto a genotipo, homocigotos dominantes, homocigotos recesivos, vuelve a aparecer ese gen que creíamos perdidos, y un heterocigoto, que parezca que es igual físicamente, pero el genotipo puede variar. Decía que aquí aparece ese que creíamos perdido. ¿Dónde vemos eso? Entonces, son características que van a volver a aparecer más o menos en la tercera generación, es decir, que la tenían los abuelos, en los padres no existe y en sus nietos puede aparecer. Ejemplo, la posibilidad de tener gemelos, la posibilidad de tener ojos claros, de tener cabello claro, esas características que no son tan comunes en la raza, pueden, y si están presentes en la familia, pueden llegar a aparecer en la tercera generación, ojo, pues si se da la unión específica para que se crea esto que tenemos acá. ¿Eso a qué me lleva? A que ustedes revisen, por favor, en su protocolo, en la práctica 7, les van a aparecer ciertos rasgos, ciertas características. Entonces, la idea es que ustedes revisen muy bien cada paso y revisen qué característica, es decir, qué fenotipo están evaluando y cuál es el dominante y cuál es el recesivo. En este caso, me está diciendo que para el caso 1 es la capacidad de enrollar la lengua. Por acá tenía una foto más clara. Hacer esto. Esa es una característica dominante para la raza latina, poder hacer esto, enrollar la lengua. Para este caso, vamos a utilizar la letra U para establecer esa característica.
donde decimos que la letra U mayúscula del dominante es que tiene esa capacidad de enrollar la lengua. Aquel que no lo haga tiene la U minúscula porque sería una característica recesiva. Ser uno o el otro realmente no es malo, simplemente es que tengamos características de uno u otro, pero no es que sea todo dominante, todo recesivo, no, simplemente vamos a ver es eso, qué tanto variamos nosotros para ciertas características. En el paso 2, entonces lo que vamos a ver es el lóbulo de la oreja, aquí es donde nos colocamos los aretes. Entonces, lo que vamos a establecer es si hay un pliegue aquí en el lóbulo de la oreja. Lo normal de una oreja, digamos la dominancia, es que esté completamente liso el lóbulo de la oreja. Mientras que haya una un pequeño pliegue, eso sería una característica recesiva. Para este caso, la letra que vamos a utilizar es la letra L mayúscula para la dominancia. Tercer paso es que el dedo pulgar lo puedan doblar a 45 grados, perdón, sí, a 90 grados. En este caso, no es todo el dedo, muchachos, es que de esta falange puedan hacer el doblez para lograr 90 grados. Lograr hacerlos lo utilizaríamos como dominante y sería una P mayúscula, no hacerlo sería una P minúscula. Cuarto paso, me habla de esta línea que divide nuestro cabello con la frente, que puede ser una línea continua o algo que se conoce como pico de viuda, que tenga un centro, un piquito más hacia la frente, como hacia la nariz. La característica dominante en los latinos es que tengamos esta línea continua. La recesiva es que tenga esa puntica hacia el centro. Entonces, en este caso, la letra que vamos a utilizar es la V. Siguiente es que en las falanges tengamos vellitos. La mayoría de latinos, nuestra dominancia es eso, que tengamos vellitos en la falange. Y se va a expresar, en este caso, con una D mayúscula. Que no los tengamos no es malo, simplemente es la ausencia de esta característica. Lo tendríamos caracterizado con la D minúscula. 6 tiene que ver con la diferencia que hay entre el dedo índice y el dedo meñique. Entonces hay que revisar porque dependiendo si somos hombres o mujeres, pues hay una característica diferente. Entonces, con respecto al informe para este punto, deben consultar ciertas características, ciertas preguntas que tenemos acá y van a complementar este cuadro. Entonces, la idea es que ustedes aquí en las características coloquen para cada uno de ustedes cuál es su fenotipo y cuál creen que es su genotipo. El fenotipo sí es fácil de establecer. ¿Yo puedo hablar la lengua? Sí, no, pues voy a escribir acá yo qué puedo hacer. Y dependiendo de la característica que tenga y adicional a esto, teniendo en cuenta la letra que me está dando cada uno de estos pasos, pues voy a decir cómo sería ese posible gen. Pues fácilmente no lo puedo hacer, tendría que ser un estudio genético para poder establecer si tengo dominancia o recesividad en los genes, pero puedo decir posiblemente según esta característica qué tipo de genotipo es. Entonces, la lengua enrollada decíamos que era una característica dominante en los latinos. Entonces, en mi caso, yo lo puedo enrollar. Entonces, yo escribiría acá, mi fenotipo es este de acá arriba, enrollo la lengua. ¿Cuál sería el genotipo posible? Me decía que iban a utilizar la U mayúscula para este caso. Como yo lo puedo hacer y es la dominancia, yo puedo ser un homocigoto dominante o un heterocigoto, porque aunque siendo heterocigoto, lo que se va a expresar es esta dominancia. Y hago lo mismo para los lóbulos separados, hago lo mismo para el pulgar, hago lo mismo para la línea del cabello, para los dedos y para el dedo anular. Y eso sería todo por hoy. ¿Preguntas? Sí, Laura, realmente si te das cuenta, el componente práctico tiene mucho que ver con lo que habíamos trabajado a lo largo de nuestro campus virtual, de nuestro curso. Aquí es más como para poder llevar a la práctica o entender un poquito más lo que estamos haciendo. Entonces, en este momento, bueno, Alejandra, si son dos, pueden hacer dos tablas o lo que pueden hacer es que la dividen. Entonces pueden dividirlo aquí en la mitad con la función de Word, por ejemplo, se los voy a explicar acá. Entonces, si tienen en Word, lo que pueden hacer es aquí en insertar tabla, le dan clic aquí en la flechita y le dicen dibujar tabla.
y lo que hacen es dividirla en dos, llevarla hasta la mitad, y aquí en la misma tabla ya tienen dos nuevas columnas. Y lo que pueden hacer es escribirme aquí, entonces, Alejandra y aquí Jessica. Entonces, cada una va a decir, entonces yo puedo enrollar la lengua, Alejandra lo puede, bueno, es que se me fue la función acá de escribir, ya la voy a quitar. Entonces, yo, Dolly, puedo enrollar la lengua, entonces me voy a ir acá. Pero, por ejemplo, Alejandra no lo puede hacer, entonces aquí escribo Alejandra, escribo Dolly, y dependiendo de esto que estamos expresando, entonces en mi caso yo lo puedo enrollar, digamos que en tu caso no lo puedes hacer, entonces colocas, por ejemplo, aquí la X y colocamos cómo sería ese posible ejemplo para el uno o para el otro caso. Sería como la opción que pueden hacer. Sí, Anderson, la tabla la llenas con las características que tú tengas. No se tiene que llenar todo, sino la característica que tú tienes. Para eso, pues, pueden utilizar un espejito, que es lo que nos pide de materiales, pues, para que se puedan observar bien y definir qué tipo de características tienen cada uno de ustedes. Importantísimo, que lo voy a tener muchísimo en cuenta, el genotipo. Piensen muy bien, si ustedes tienen esta característica dominante o esta recesiva, ¿cómo sería ese genotipo? Teniendo en cuenta, obviamente, la letra que les estaba, acá no está, la letra que les estaba ofreciendo el protocolo. Ahora sí, aquí. Entonces, si era una letra D, si era una letra V, ¿cómo estaban trabajando en esa parte? ¿Preguntas? No, Caterina, no una sola letra porque recuerda que cuando hablamos de genes, de genotipo, hablamos de dos alelos. Entonces, por lo tanto, siempre debemos colocar dos letras. Así sea un homocigoto dominante, colocar las dos letras mayúsculas. Un homocigoto recesivo, las dos letras minúsculas. Heterocigoto, la letra dominante en mayúscula y la letra minúscula. Siempre deben estar acompañaditas de dos. Buena pregunta porque sí, sí puede que muchos lo entreguen así. Entonces, muchas gracias. Entonces, siendo las 3:12, la idea es que ustedes ya vayan a trabajar. Si lo quieren hacer solito, lo pueden hacer. Si quieren continuar con los grupos que estaban trabajando la semana pasada, tienen autonomía para poderlo hacer. Eh, Recuerden que ustedes deben aprovechar este tiempo y que me tienen a mí aquí hasta las 8 de la noche pegadita al computador pendiente de ustedes para resolver cualquier inquietud, porque no hacemos retroalimentación de los trabajos, porque para eso estamos estas 6 horas aquí conectados. Y ustedes deben ya, esperaría a las 8 de la noche tener ya la información de las 7 prácticas que conforman el componente práctico. Entonces, sería aprovechar este tiempo para hacerlo, para ya consolidar un solo documento y llevarlo a el aula del componente práctico. El plazo para entregar ese trabajo final, gracias Catherine, debido a que terminamos hoy el componente práctico y hoy es 4, les damos 3 días adicionales para que lo terminen, ustedes tendrían plazo para entregarlo el 8 de julio, es decir, el próximo miércoles. Si hoy lo terminaron, están seguros de que hicieron el proceso como debía ser, pueden entregar, no hay ningún problema. Si ven que no alcanzaron, que hubo una fallita, pues tienen hasta el miércoles para realizar esa actividad, consolidar un solo documento y poderlo subir al sistema. Entonces, les voy a recordar dónde se sube. Pues, lo que hago es loguearme normal al campus virtual. Ay, María. Y se van a ir a donde dice componente, biología componente práctico. No a nuestro curso de biología normal, no. A biología componente práctico y hacemos clic ahí. Aquí en el foro de la actividad yo estoy colocando las grabaciones por si las necesitan. Entonces, ahí la pueden encontrar, las guías. Y en el último, ese componente práctico virtual, entrega de la actividad. Ahí es donde ustedes me van a entregar cada uno el informe de laboratorio. Pero si están trabajando en grupo, muchachos, cada uno lo va a subir, pero importantísimo que aquí en la primera parte me escriban el nombre de los integrantes de ese grupo. Y usted solito, de los 2 que trabajaron, de los 3 que trabajaron. Aquí, por favor, van los 3. Pero para dejar registro de que ustedes sí hicieron la actividad, es importantísimo que todos lo suban acá.
Va el nombre de los tres en el documento, pero todos, cada uno sube su trabajo hacia este lado. ¿Preguntas? Ya, termino de grabar, cierro aquí la grabación, apenas se descargue y